bendiga a la iglesia del Señor. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 15. Carta a los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios del verso 1 en adelante, ¿sí? La cual nos dice lo siguiente. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, nuevamente, mi Dios, tu palabra va a ser manifestada en medio de tu pueblo. Te pido en esta hora, Padre amado, que sea su gracia, su misericordia, mi Dios, para con cada uno de tus hijos. Permite, mi Dios, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, tomando control y dominio de esta enseñanza. Padre, que cada uno de tus hijos pueda encontrar en esta noche la respuesta a sus necesidades. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, y creyendo, Dios mío, que tú nos estás oyendo. Padre, te doy gracias en esta hora. Mi Dios, permite asimismo que sea tu Santo Espíritu gobernando este lugar, y que haya, Señor, alabanzas, gozo y alegría en medio de tu pueblo a la hora de la predicación. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Padre amado, en esta noche te damos. Amén y amén. Hechos, capítulo número 15. Vamos por favor a leer del versículo 3 en adelante, recordando que los dos primeros versículos del capítulo 15 fueron motivo de estudio. Sí, haciendo una síntesis, un resumen de estos dos primeros versículos, se decía que luego de la labor que realizó Pablo y Bernabé a la hora de ser enviados por el Espíritu Santo desde la región de Antioquía, aquí en nuestro mapa podemos verlo en la parte superior, recordando que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo, viajando luego a la isla de Chipre y encaminándose a Antioquía, Pisidia, luego fueron hasta Antioquía, luego fueron también, sí, de acuerdo al estudio, fueron a las regiones como Listra, Iconio, Derbe. Todo esto fue evangelizado por estos dos, y al retorno, dice la Escritura, que estando ya de retorno en Antioquía, pero ahora sí en la región de Israel, salieron hombres, sí, que venían predicando desde Jerusalén. Sí, salieron hombres judíos, cristianos, fueron hacia la iglesia de Antioquía, pero predicando que era necesario que los cristianos se circuncidaran. Se habló acerca de esto, en qué consistía la
circuncisión era en el corte del prepucio del hombre, sí, que era un rito, tal como lo mencionan los primeros versículos de Hechos 15, era un rito que se celebraba de acuerdo, sí, a la ley dada por Dios hacia el siervo Moisés y por ende a todo el pueblo de Israel. Ahora bien, cuando ellos se enteraron, es decir, Pablo y Bernabé, que se les estaba imponiendo la circuncisión como un requisito, dice ahí, para ser salvos, estos dos, dice la Biblia, contendieron de una manera no pequeña, sino de una manera muy grande. Venga por favor al versículo número 2. Nos dice la Escritura, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, con ellos se dispusiesen, sí, a Pablo y a Bernabé que se dirigieran hacia dónde, hacia, dice ahí, Jerusalén, es decir, que de Antioquía, sí, bajaron hacia el sur, hacia Jerusalén. ¿Qué fueron a hacer allá? Bueno, fueron a informar todo lo que Dios había hecho con ellos en su primer viaje misionero a lo largo de toda esta región. Qué importante, mis amados hermanos, es mantener siempre en nuestros labios, sí, los hechos que Dios hace en nuestras vidas. Amén. De ahí la insistencia muchas veces de que el pueblo debe de buscar a Dios con su testimonio, dándole agradecimiento de todas las obras que Él hace usando nuestras vidas. No necesariamente Dios tiene que hacer algo especial, fuera de lo común, para que esto se convierta en un testimonio. Puede ser algo muy pequeño, puede ser algo muy a nuestra vista, ¿sí? Algo muy de pronto insignificante, pero para Dios, mi amado hermano, nada es insignificante. Recuerde que yo le he mencionado que a Dios le da lo mismo sanar el cáncer como sanar la gripe. El poder de Dios es el mismo. Amén. Cada quien asimila su milagro como, sí, de acuerdo como Él está con su Dios. Ahora bien, dicho esto, vayamos al estudio del verso número 3. Verso 3 nos dice, ellos, hablando de Pablo, Bernabé y otro grupo que también salió de Antioquía, ellos habiendo sido encaminados por quién. Esto es importante, mi amado hermano. Ellos, es decir, Pablo y Bernabé y los que lo acompañaban, no fueron a Jerusalén porque a ellos les dio la gana de ir a Jerusalén. Sí, quiero que usted entienda esto, porque de alguna manera esta situación a nosotros nos va a corregir o nos va a enmendar cuando andamos desordenados. Amén. ¿Quiénes, sí, les ordenó a Pablo y a Bernabé ir a predicar a toda esta región? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Y ellos fueron, obviamente, con la venia de ¿quiénes? De la iglesia. Recuerden que la iglesia, ¿qué hizo por ellos antes de que fuesen? Oraron, ayunaron, le impusieron las manos y los enviaron. Amén. Eso da a entender de que ellos no actuaron a la ligera. No dijeron, voy a predicar, ya vengo, chao. No, un ratito. Ellos fueron con cobertura y con dirección de Dios. Amén. Ahora, cuando ellos retornan y van a ir a Jerusalén, no van porque ellos dicen, no, aquello es una discusión, mejor me voy a Jerusalén para tratar el asunto. No. La iglesia es la que da la propuesta diciéndoles, no podemos hallar una solución a esta disputa entre cristianos judíos y los ritos que ordena la ley. Es mejor que esta situación se la ponga en consideración de la iglesia, donde están todos los apóstoles, para que ellos, enterados de los acontecimientos, edicten, sí, o promulguen, sí, lo que se debe de hacer. ¿Cuán importante, mi amado hermano, primero, es caminar en el orden de Dios? Qué importante es sujetarse a las disposiciones de la iglesia. Muchos dirán, hermano, yo hago con mi vida como yo quiero. Sí, está bien. Pero cuando usted forma parte de una iglesia, usted tiene que sujetarse al orden que Dios ha establecido en la iglesia. De pronto usted podría decir, bueno, aquí manda
mi casa, sí es verdad, pero siempre y cuando Dios mande sobre su vida. Si usted no está ordenado por Dios o no está bajo el orden de Dios, muy difícil su casa caminará en orden. Si usted es desordenado para con Dios, su casa como tal será también desordenada. Sus hijos serán desordenados. Su mujer será desordenada. Usted será desordenado. Pero si en su hogar está el orden de Dios, usted será un hombre, sí, que no se equivocará, o por lo menos, sí, un hombre que se orientará bajo las disposiciones que su Dios a usted le haya recomendado. Ahora, si en su hogar usted, mi amado hermano, en su hogar usted establece, pregunto yo, ¿establece o no establece pautas para poder vivir dentro de su casa? Usted establece, por ejemplo, un horario, ¿verdad? Usted dice, bueno, aquí se come a tal hora. Si no está aquí a esa hora, no come. Porque aquí no hay empleado para que le caliente o le sirva o le prepare la comida a un horario fuera del que se establece en el hogar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos tienen esos horarios en su casa? Es decir, ¿cuántos establecen ese orden en su casa? Y mi pregunta, ¿a usted le gustaría que se deje o se tire abajo ese orden en su hogar? ¿Cómo se sentiría usted si su hijo no respetara sus propias leyes dentro de su casa? ¿Cómo usted se sentiría? Usted se acuesta a las 10, su hijo entra a las 3 de la mañana. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Verdad? ¿Haría o no haría problema si se irrumpiere el orden que usted estableciera? Por supuesto que sí. Pero, y aquí viene el pero, pareciera ser que cuando de la iglesia se trata, no importa las directrices que se den, muchos se las pasan por alto. El pastor dice a la izquierda, yo voy para la derecha. ¿Me está entendiendo? El pastor dice arriba, no, yo voy abajo. O viceversa. Amados hermanos, no con esto quiero ser autoritario, pero quiero ser de orden. Amén. Recuerden que estamos hablando de orden. Amén. La iglesia se rige como un hogar. Amén. Mire esa similitud. Vuelvo y le repito, si en su casa usted le dice a su hijo, entras a las 10, pero él llega a las 12. Pregunto, ¿usted se sonríe o se descompone? ¿Verdad? La respuesta es lógica. Usted se descompone porque se han pasado por alto su directriz, su ordenanza. En la iglesia es igual. La escritura dice en el versículo número 3 del libro de Hechos, capítulo 15, ponga el asunto por favor. Ellos, habiendo sido encaminados, ¿qué dice ahí? ¿Por quién? Por la iglesia. Ellos no aparecieron en Jerusalén diciendo, aquí estoy, vengo a tratar un problema. No, no, no. La iglesia fue la que organizó, ¿verdad? En este caso, la reunión que habría de mantener tanto los discípulos que vivían en Antioquía como los discípulos que vivían en Jerusalén. La escritura menciona en el verso 3, pasaron por dos sectores, pasaron por Fenicia y pasaron por Samaria, que en este lugar, en este mapa está como Siria. Pasaron por esos dos lugares. ¿Quiénes pasaron por ahí? En este caso, Pablo, Bernabé y los que con ellos, sí, estaban siendo acompañados. Pero al pasar por esos lugares, obviamente que pasaron por la iglesia de Fenicia y por la iglesia de Samaria, ¿qué hacían? Versículo número 3 lo menciona. Pasaron por Fenicia y Samaria, contando, ¿qué cosa? Dice ahí, contando la conversión de los gentiles. ¿Y qué provocaba esto? Causando, ¿qué cosa? Gran gozo a todos los hermanos. Es decir, que la tarea que ellos habían sido encomendados, obviamente era bien recibida. ¿Por qué? Porque la gente se circuncidaba, porque la gente cumplía con el sábado o porque la gente se salvaba. Obvio, la respuesta es más que lógica.
estaba en Chipre, la gente de Iconio, la gente de Listra, la gente de Derbe, la gente de Antioquía. Sí, todos estos estaban ahora escuchando la palabra y siendo salvados por el poder del Espíritu Santo porque recibían a Cristo como su Señor. Ahora bien, versículo número 4. Y llegados, ¿quiénes? Pablo y Bernabé, ¿llegados a dónde? A Jerusalén. ¿Fueron recibidos por quién? ¿A dónde los mandaron de la iglesia en Antioquía? A Jerusalén. ¿A dónde llegaron? Punto de inicio, punto de salida, punto de llegada. Recuerden, hoy como enseñanza vamos a remarcar bien el asunto del orden. Si a usted lo mandan a mucho lote a predicar, ¿a dónde usted tiene que predicar? ¿Sí me está entendiendo? Y pregunto yo, ¿y qué hacen Orquídea? No es que en Orquídea me gusta. No, es a donde se lo ha mandado. Amén. Amén, hermano. Si su marido le dice, toma, aquí te dejo, me haces un arroz con menestra y carne asada, él viene y encuentra un arroz con atún. Pregunto, ¿usted tendría problema con su marido? ¿Lo tiene o no lo tiene? El orden y sobre todo la obediencia. Pablo y Bernabé, ¿verdad? No solamente eran de orden, también eran obedientes. Amén. Dice, y llegados, en la iglesia lo mandó a Antioquía, de Antioquía a Jerusalén, y ellos retornaron ¿a dónde? A Jerusalén. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por quién, dice la Escritura. Fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, es decir, por todo el pueblo del Señor. Recuerde que en Jerusalén, yo diría que el 99% de los convertidos eran judíos. Cuando me refiero a judíos, me refiero a personas que eran muy observadoras y también que vivían la ley de Moisés. Todos estos tenían como premisa vivir la ley de Moisés, sino que de manera contundente ellos habían recibido la salvación por medio de Jesucristo. Eran judíos, pero también eran judíos cristianos. Amén. Ahora bien, versículo número 4 termina diciendo, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé cuando fueron a la iglesia de Jerusalén? En la parte final dice, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Es decir, que cuando Pablo y Bernabé llegaron a la iglesia, contaron desde el inicio hasta el final todo lo que el Espíritu Santo hizo a través de su vida. Es decir, que volvieron a dar, ¿qué cosa? Testimonio. Qué importante, recuerden, estamos remarcando muchas enseñanzas en este estudio. Qué importante es que un cristiano nunca se canse de dar los testimonios, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Mucha gente dice, hermano, yo no sé qué testimonio darle a un desconocido. Amado hermano, usted cuéntele cómo recibió a Cristo en su corazón y ese testimonio será suficiente para que esa persona entienda que hay un Dios, hay un Salvador y hay una promesa de salvación para su vida. Verso número 5. Ahora bien, ¿qué sucedió? Pero algunos, dice ahí, algunos, no todos, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, recuerden que ¿qué decíamos que había en Jerusalén? Judíos convertidos ¿a qué? Pero recuerde que los judíos estaban conformados en creencias religiosas. Habían dos tendencias muy fuertes, había muchas, pero de entre ellas sobresalían dos. De hecho, dicen los historiadores
hermanos, sí, es decir, por simpatizantes al rey Herodes. También se encontraban, sí, aquellos que se les conocía como los esquitas, o aquellos que se denominaban también como los conservadores, tal cual la línea como la que llevaba Juan el Bautista. Sí, es decir, que dentro de Jerusalén había de manera fuerte, remarcada tendencias religiosas por parte del pueblo. Haga de cuenta que si hablamos de tradición religiosa en nuestro país, aquí hay mucha gente que sigue, por ejemplo, sí, a la Virgen, otros siguen de pronto a San Gregorio, pero obvio, el Dios es el mismo, pero tienen creencias de pronto, sí, de manera muy radical en ciertos santos, y son devotos de esos santos. En Israel habían, sí, tendencias religiosas que remarcaban su vida por la línea del fariseísmo, por la línea del saduceísmo, por la línea herodiana, por la línea de los esquitas. Estas 4 líneas eran las más fuertes, pero las que más sobresalían de las 4 eran 2: fariseos y saduceos. Amén. Fariseos y saduceos. Recordando que el fariseo creía en la ley, pero también creía en los eventos sobrenaturales de la ley. Es decir, en aquellas cosas que no se entendían, pero que por medio del Espíritu uno las cree, como en los ángeles, como en la resurrección, sí, como en milagros. Ellos creían, los fariseos, en esto. Los saduceos, que era una secta mucho más de alcurnia, de lujo, de riqueza. Ellos creían en la ley, pero negaban totales, de manera rotunda, sin todo evento sobrenatural. Ellos decían, resurrección no hay, ángeles tampoco hay. Ellos también podían decir, milagros, esto sí puede ser, pero si lo compruebo bajo mi razonamiento. Amén. Eran mucho más de conocimiento que de fe. Ahora bien, verso 5, que nos declara: pero algunos de las sectas de los fariseos, es decir, de los que creían en la ley, pero también creían en qué cosa, en las cosas espirituales de la ley, que habían creído ¿en quién? En Jesús, se levantaron, es decir, que tomaron la palabra en la reunión que se estaba llevando a cabo con los discípulos y los apóstoles, diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Recuerde esto. ¿Por qué se origina la reunión y el conflicto? Porque los fariseos cristianos, o los judíos cristianos fariseos, querían circuncidar y que guarden la ley los cristianos gentiles, o los cristianos extranjeros, diciéndoles: si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Amén. Ahora, dice el versículo número 6: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer, dice ahí, de este asunto. Ahora, aquí hay algo importante que la Biblia no lo dice, pero que obvio, por obvias razones, sale a flor. ¿Qué cosa? Si los apóstoles hubiesen tenido en supremacía la salvación de la fe, o la salvación por la gracia, ellos no hubiesen dudado en dar una respuesta inmediata a los fariseos cristianos. Pero como los apóstoles, si tenían por costumbre y por tradición vivir la ley, ¿qué hicieron ante la problemática? Tuvieron que, de manera forzada, darle un énfasis de estudio para ver a qué conclusión llegaban. Ahora, usted diría, bueno, ¿obraron mal o obraron bien? ¿Qué piensan ustedes? ¿Obraron mal o obraron bien? Yo diría, para no dejar términos medios, obraron con sabiduría. ¿Por qué? Es necesario entender que entre el pueblo del Señor hay costumbres y prácticas muy difíciles de
decir que para leer la Biblia necesitan estar en una completa soledad. Hay otros que inclusive por voluntad propia y por ser conservadores o ritualistas, porque de pronto así lo aprendieron en la iglesia tradicional, sí, que cuando se dé un culto, sí, no huele ni una mosca, que está bien, no digo que está mal, sí, no digo que estas costumbres y prácticas de las que estoy mencionando sean malas, todas de alguna manera aportan, sí, positivamente para la iglesia. Pero, mi amado hermano, usted tiene que entender que en la iglesia no todos pueden compartir su ideología, no todos pueden compartir su forma de pensar, pero todos compartimos la palabra de Dios. Si para usted cantar alabanzas, sí, es mucho más, diría yo, consagratorio, cerrar sus ojos y levantar su mano, lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero no condene al que no lo hace. ¿Sí estoy claro? Si para usted orar tiene que hacerlo tirado de largo a largo, acostado boca abajo con las manos extendidas y clamando y llorando, no cuestione al que lo hace sentado. A la larga los dos están orando. ¿Y quién quita que Dios esté escuchando al que esté sentado? ¿Sí me explico? Las formas, sí, no pueden en alguna manera, sí, echar abajo el fondo del mensaje de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es que en esta iglesia, entre otras cosas, si bien es cierto, para muchos venir vestido de una manera honrosa, ¿sí?, es de alguna manera una identificación como cristianos, no podemos tampoco excluir a aquellos que no vienen con vestidos largos o con corbata a los cultos. Para muchos, si ven a un predicador que anda en pantaloneta, dice, ya pecó. Son creencias, pero no de fondo bíblico, sino más bien de forma. Si en mi casa hace calor, yo me quito la camiseta. Amén. ¿Me salvo porque me quito la camiseta? ¿O me condeno? Ahora, y aquí ve el asunto. Los apóstoles, yo les hice una pregunta, ¿cómo actuaron? ¿Bien o actuaron mal? Yo les hice una reflexión, actuaron con sabiduría. Los apóstoles sabían que la iglesia en Jerusalén estaba llena yo les di un porcentaje, ¿en qué porcentaje es? En un 99% de gente judía, cristiana, pero primeramente judía. Es decir, gente que sabía la ley y que por toda su vida había guardado la ley. Si dos padres, es decir, un papá y una mamá, judía, cristiana, quería circuncidar a su hijo, ¿qué tenían que hacer los apóstoles? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Vamos, interactúe. Tenían que circuncidarlo. Pregunto, ¿pecaban si lo circuncidaban? No. No pecaban. Siempre y cuando la circuncisión que se llevara a cabo no esté por encima de la acción salvadora de la gracia del Señor Jesús. Lo cumplían como un ritual, o por lo menos la iglesia primitiva debería de observar esos rudimentos de la ley, pero sin desplazar lo más importante, a Cristo. Lo que sí estaba mal era imponerle las prácticas de la ley judía a gente extranjera. Eso es prácticamente decirle, sí, que un cristiano convertido, ya de años, que ora, que ayuna, de pronto él tiene como hábito orar 2 horas diarias, ayunar 3 veces por semana y no perderse los cultos de lunes a domingo. ¿Sí me está entendiendo? Es decir, es un cristiano, pero, ¿verdad?, a 100% de revolución. No puede imponerle a una persona que
recién viene a Cristo y decirle, bueno mijo, usted ya vino a Cristo, de aquí para adelante esa ropa me la boto. Lunes a domingo a la iglesia, a orar 2 horas conmigo y tiene que ayunar 3 veces por semana. ¿Qué va a hacer ese convertido? Yo mismo le pago para el colectivo para que se vaya. ¿Sí me explico? Lo que yo practico por mi fe no puede, amado hermano, ser una imposición para una persona que por su forma, por su conocimiento y por su inexperiencia, sí debe de llegar a alcanzar de acuerdo a la medida que él comience a buscar a Dios. Pero aquí va el asunto, lo que yo practico, ¿me salva? No, a mí Cristo me salvó sin ayuno, me salvó sin venir de lunes a domingo a la iglesia, ¿verdad? Y sin orar 2 horas diarias. A mí el Señor me salvó por gracia, porque yo ni oraba ni venía a la iglesia, sino hacía todo lo contrario. Blasfemaba el nombre de Cristo, lo pisoteaba, era desobediente, pero por gracia el Señor me dijo, tú, Paul Coronado, vas a ser salvo a partir de ahora. Y yo dije, gracias, Señor. ¿Sí me está entendiendo? Pregunte, de acuerdo al tema. Por supuesto que sí. Exacto. Ahora, el Espíritu Santo, ¿con qué trata en la persona, en el ser? ¿Con qué? Con nuestro interior, ¿verdad? Pero cuando la persona da un giro de acuerdo a la guía del Espíritu Santo, cuando uno lo deja que el Espíritu Santo obre en su vida con total libertad. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo, y le hablo para aquellos que ya lo han recibido o aquellos que están comenzando a sentir de manera inicial, sí, diría yo, estos impulsos espirituales? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo, si a usted le quiere tomar para hablar en lengua, pero usted por temor no lo deja? Es que me da miedo, hermanos, dejar de usar. No sé qué va a pasar. Claro, para un cristiano que ya ha experimentado esto, ¿qué hace? ¿Se retiene o le da total libertad? Le da total libertad. Sabe que el Espíritu Santo no va a hacerle nada malo, sino por el contrario, cuando se manifieste en su vida, lo va a edificar. Recuerden, la iglesia primitiva tenía un fundamento de la ley muy arraigado en sus corazones. De hecho, si yo voy a la Biblia, Pablo tuvo que circuncidar a un extranjero. Pero no lo hizo porque, mire, porque él quería hacerlo, sino porque usó sabiduría de Dios. Mire, de hecho, Pablo, ¿qué dice aquí la Escritura de lo que estamos leyendo? Pablo prácticamente se alzó en contra de la tradición, en contra de los ritos, para defender que no se circuncidara. Pero él mismo luego cogió a un hombre de Dios, Timoteo, y lo circuncidó. No porque estaba a favor de la circuncisión, sino porque quiso obrar con sabiduría para que cuando introdujera a Timoteo en el templo, porque recuerda esto, en el templo de los judíos, para que un extranjero ingresara al templo, tenía que estar obligatoriamente, eso sí era obligatorio, debería de estar circuncidado. No es que lo cogían y le decían, a ver, levántate, no, así no, sino que cuando llevaban a los niños a circuncidar, lo inscribían como el registro civil, ¿verdad? Usted va en el sistema, está casado fulano de tal, ¿en dónde lo ve? En la computadora. No está viendo la mano si tiene el anillo. ¿Sí me explico? Va en la computadora y dice, sí está casado, perfecto. Emítame un certificado de que está casado con fulano de tal. En el templo era igual. Cuando a un niño, sí, nacía al 8º día, lo circuncidaban y lo registraban en un libro. Si mañana más tarde, después de 15 años, esa persona regresaba al templo y quería entrar, que fulano de tal, ¿está ahí? Sí, es circuncidado, perfecto, entre. Cuando, sí, un adulto quería seguir las pautas de los judíos, siendo adulto, obviamente que tenía que ser, de manera adulta, ser circuncidado. Y una vez que era circuncidado, lo inscribían su nombre en ese libro, que a los tantos años esa persona estaba circuncidada. ¿Por qué le digo esto? Porque me las estoy inventando. No, venga a la Biblia, por favor. Mire lo que nos dice la Escritura. En el libro de
Hechos, capítulo número 16, verso 1 en adelante. Solamente apunte la referencia. Hechos capítulo 16, verso 1 en adelante. ¿Lo tienen? Después llegó a Derbe y a Listra. ¿Cuántos ya reconocen o por lo menos identifican Derbe y Listra? ¿Qué ciudades eran estas? Ciudades en las que Pablo había predicado en su primer viaje misionero. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado, ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, es decir, cristiana, pero de padre griego. ¿Qué pasaba con él? Verso 2. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Verso 3. ¿Qué pasó? Quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Y a dónde se cree que lo iba a llevar? ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. Quise que vaya con él, y tomándole, ¿qué hizo? Le circuncidó. ¿Pero qué? Por causa de Cristo. Mire lo que dice: por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y para un griego era algo repulsivo cortarle el prepucio, sí, en este caso a sus hijos. Amén. Ahora, dicho esto, vuelvo por favor al libro de Hechos capítulo 15. Verso número 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo número 6. ¿Qué nos dice el Señor? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, yo me imagino que eso se debe haber vuelto una olla de grillo, hermano. A los apóstoles ahí, los ancianos, la iglesia, y por votación, ¿cuántos quieren que los gentiles se circunciden? El 99% eran judíos cristianos. Yo toditos en más. ¿Por qué? Porque todos eran circuncidados, hermano. Eso es más o menos, una vez, bueno, quiero hablar algo muy, muy espeso en el sentido espiritual. Eso es más o menos como tratar de decir que una persona cene sin bautizarse. Es decir, que participe de la cena del Señor sin haberse bautizado. ¿Qué pensaría usted? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Solo quiero que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren o apoyan que una persona, solamente habiendo recibido a Cristo, participe de la cena del Señor? ¿Qué hacen la mano? Por lo que hemos aprendido. Esa misma pregunta que hice yo, los apóstoles se la dijeron a toda la iglesia. ¿Y toda la iglesia qué hizo? Ahora, lo opuesto. ¿Cuántos quieren que un cristiano, para que pueda participar de la cena, primero se bauticen? Que levanten la mano. Ya ve la pregunta. ¿Contradictoria o no contradictoria? Por supuesto que es contradictoria, pero pregunto yo, y aquí es donde viene la reflexión, y con esto muchos se van a quedar sin nada. Pregunto yo, ¿es que acaso los judíos no cenaban antes de que Jesús viniese al mundo? ¿Cenaban la Pascua o no cenaban la Pascua los judíos? Y se bautizaban para poder cenar. Y entonces, ¿ya bien?
entonces para cenar es necesario bautizarse? ¿O es una tradición o un rito que la iglesia lo impone? Mire, es necesario que usted medite en estas cosas. Por eso es que le digo que le he topado un punto que es espeso en lo espiritual. Hay muchas cosas espesas. Hay mucho alimento sólido espiritual. Que obviamente se lo trata con personas que están en un nivel espiritual fuerte. Hay muchos temas que con la iglesia yo no puedo todavía tratar de manera abierta por causa de aquellos que recién están caminando en la senda espiritual. Pero que cuando en su búsqueda y crecimiento, sí, podamos toparlo y podamos por la escritura ver qué hacer en qué casos. ¿Por qué bautizar a una pareja, a una persona que sin estar casada desea bautizarse y la iglesia pueda bautizar? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pregunto, ¿usted bautizaría a alguien que no está casado? Que levante la mano a los que quieren bautizar a alguien que no está casado. Nadie, ¿verdad? Pregunto, ¿usted bautizaría a alguien que está casado? Que ha cumplido con la ley del casamiento. ¿La bautizaría o no la bautizaría? Y si le reformulo la pregunta, usted dirá, otra vez, pregunto, y si el marido, de aquí va el asunto, quiere bautizarse, pero la mujer, por causa de que ese hombre se hizo cristiano, le dice, conmigo no cuentes nunca con mi venia para casarte, mientras no te salgas del evangelio. Tú te sales del evangelio y entonces yo me caso contigo. Pregunto, ¿qué haría usted? ¿Lo bautiza o no lo bautiza? Lindas preguntas, ¿verdad? Encendí la mecha, creo. A ver. Yo también he bautizado a hermanos sin haberse casado. ¿Pero por qué? Porque se debe de analizar cada caso. Porque el bautismo no salva a nadie, amado hermano. Cristo es el que salva. El bautismo es un paso de obediencia por la fe. Usted no puede volverse religioso, ni puede adoptar un dogma humano para poder darle libertad en Cristo, ¿sí?, a alguien por el cual el Señor ya murió y perdonó. Amados hermanos, pero cada caso debe de ser estudiado, cada caso debe de ser orado y cada caso debe de ser confirmado por el Espíritu Santo, para que el hombre no se equivoque, porque a mí me pueden mentir, pero al Espíritu Santo nunca. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo? Están como asustados, muchos ya están asustados. Hay que analizar más. Por supuesto, hay que analizar muchas cosas. Muchas cosas. Sí, muchas cosas. Sí, así como personas que sin bautizarse se salvan, claro. Es ahí aquel que está junto a la cruz. Muere, nunca se bautiza y Jesús directamente lo manda al paraíso. De una. ¿Verdad? Usted diría, ese no fue salvo, ¿por qué no? ¿Qué es más? ¿Recibir a Cristo o ser bautizado? Ahora, ese no es el tema, pero sí, vaya viendo, porque aquí es donde yo quiero que usted se concentre, vaya viendo la tremenda discusión en la que se encontró la iglesia cuando los apóstoles le dijeron a la iglesia, bueno, la iglesia practica la circuncisión, ahora los gentiles están recibiendo el mensaje de Jesucristo y están siendo salvados por el Espíritu Santo. Pregunto, dijeron los apóstoles de la iglesia, ¿se circuncidan o no se circuncidan? Y se armó la lucha, la batalla. Verso número 7, y después dice ahí, de mucha discusión, dicen muchos que, no lo conozco yo, pero dicen muchos historiadores que por los, y también aquellos que estudian los caracteres y las formas de ser de los hombres, que los judíos, entre muchos orientales, son de los más
más escandalosos a la hora de tener pleito. Sin ofender, así como dice, esto parece merienda de negro. ¿Se ha escuchado usted ese término, esa expresión? No por deplorarlos, sino por en sí mismo. ¿Por qué? Porque se suele hacer mucha bulla. Un judío, un oriental, cuando discutía, era cosa seria. ¿Usted se acuerda de la expresión cuando Jesús le decía a sus discípulos, cuando vayáis a predicar por el camino, no saludéis a nadie? ¿Por qué cree que lo decía Jesús? Porque el Señor no le gustaba que la gente tenga relaciones humanas, porque era descortés. ¿Acaso porque el Señor no le importaba, sí, que usted de manera respetuosa saludara a alguien? ¿Por qué cree usted que el Señor lo prohibió? Sencillo, hermano. El judío, cuando se encontraba en el camino con un amigo, un forastero, un pariente, un conocido, cuando se saludaba, no es como nuestra costumbre. Por ejemplo, Ramón los rayos mucho. Atrás, mano Teófilo, Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Todo bien por la casa? Perfecto, me saluda la esposa. ¿Qué tiempo me demoró mi saludo? ¿Qué tiempo demoró? 2-3 segundos. ¿Cómo se saludaba un judío? Hermano Teófilo, bendiciones. ¿Cómo está su papá? ¿Todo bien? ¿Y el primo? ¿Y el sobrino? Oye, ¿la cuñada qué tal? ¿Todo bien? ¿Se casó o no se casó? Sí, de verdad, no me diga. Espérate por un ratito. Oiga, los saludos demoraban 1 hora. El judío cuando saludaba, mínimo 1 hora. Le hablo de serio, no me parece risa. Le hablo de verdad. Y si por si acaso estaba cerca la casa del hermano que estaba saludando, ñaño, ¿usted dice cuánto ha leído el Antiguo Testamento? Usted, la historia de Labán con su sobrino, eso se quedaba hasta comer 3-4 días. Solo de puros saludos y recordatorios de la familia a la hora de saludar. Por eso es que Jesús dijo, pero ustedes salen a predicar, no a saludar. Por eso el Señor, ¿qué tuvo que hacer en buena ley? Cortar eso, exacto. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba mal saludar, porque estaba bien. No, lo hizo por sabiduría, porque sabía que el mensaje de Dios era lo prioritario, no el ponerse a saludar a la gente. Parece que estudiar un poquito más el trasfondo histórico. La Biblia no lo dice, pero cuando usted va a libros de historia, cuando va a libros de estudio bíblico, eso sí se lo menciona. Y ahí usted dice, ahora entiendo por qué Jesús mandó a que sus discípulos no tuviesen la costumbre de... ¿Sí me está entendiendo? De la misma manera, ahora los judíos estaban con una gran disyuntiva. ¿Se circuncidan o no se circuncidan los gentiles? ¿Ayunamos o no ayunamos? Bueno, hermano, cuando cantamos, bueno, ¿aplaudimos o no aplaudimos? ¿Danzamos o no danzamos? Mucha gente cuando alguien danza aquí pero pregunto, ¿la danza te salva? No, no te salva. ¿Y si no danza te salva también? No, eso es algo de forma. Por eso es que esta iglesia es bien criticada por las iglesias del sector. Amén. Ay, la hermana se pinta y este pecado. Jezabel. O sea, no tiene razón de ser, amado hermano. Claro que hay que vestirse decentemente. Obvio, si una hermana viene de manera despampanante, obviamente que una dama tiene que acercarse a ella y decir, ¿sabe qué, hermana? Está bien la ropita, no digo que está mal, está bien, pero cuando venga para la iglesia, o por lo menos trate de vestirse un poquito más, de una manera más decente, más cómoda, ¿no? Que usted se sienta cómoda y haga sentir cómodo a los demás. E inclusive, bueno, yo que me congregaba en las asambleas de Dios, las hermanas iban en falda por lo general, pero había unas faldas tan apretadas que les ceñían toda la ropa interior. ¿Sí me está entendiendo? No necesariamente porque por la falda, porque a la larga ni la falda ni el pantalón salva a nadie.
nada vale el cuello alto, la corbata, si el corazón está lleno de hipocresía, mentira, odio. Y Cristo vino a tratar con mi corazón, y cuando el Señor me transformó aquí adentro, entonces lo de afuera comienza a cambiar también. Amén. Es necesario, mis queridos hermanos, que usted entienda lo que dice el verso 7. Después de mucha discusión, Pedro, y aquí hay un asunto, no es que se pusieron de acuerdo, la discusión seguía, pero Pedro tuvo que ponerle a todo esto un pare. Para el judío, este concilio debió, oiga, esto era como para días. Dice ahí, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos. Amén. ¿Cómo lo hizo? Con educación, ¿verdad? Con educación. Varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Pedro? Porque ¿cuántos se acuerdan de cómo Pedro fue tratado por Dios a la hora cuando fue a la casa de quién? De Cornelio, que era un gentil. Ahí el Espíritu Santo obró como le dio la gana. Recibieron a Jesús e inmediatamente, sin bautismo, ¿qué pasó? Sin bautismo, ¿qué pasó? El Espíritu Santo los bautizó y les dio el don de lengua. Y ahí dirán, ¿y ahí qué hago yo? ¿Quién manda? ¿La iglesia o Dios? Dios, pues, hermano. Rompió el rito, rompió la tradición y Dios hizo lo que le dio la gana. Ustedes saben, dice, cómo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, y aquí está el asunto, que conoce los corazones. Amén. Eso es importante, porque si usted, ¿verdad?, que está tratando de agradar a Dios y sabe que el ojo de Dios está sobre usted y pudiendo hacer cosas en usted que puedan servir de beneficio para la iglesia, no las hace porque simplemente quiere andar en rebeldía, Dios, que conoce el corazón, juzgará ese corazón. Esa es otra cosa. Ahí sí es otra cosa. Ay, hermano, no, yo recibo a Cristo, pero no me bautizo porque no quiero. Ahí sí es otra cosa. Pero quiero bautizarme, hermano. O primero me bautizo y después hago otra cosa. Si me da el cargo, entonces ahí me bautizo. ¿Sí me explico? Usted no le puede ordenar a Dios la forma de actuar en su vida. Es Dios el que nos rige. Y sobre este parámetro, Dios es el que impone, no el hombre a Dios. Usted tiene que entender que si usted tiene en la actualidad vida, tiene tiempo, tiene fuerzas y puede casarse, puede bautizarse, tiene que hacerlo. Amén. Debe de hacerlo. Porque a usted Dios le ha permitido por gracia conocerlo y darle de su espíritu, y usted en agradecimiento y en obediencia debe de ser grato para con su Dios. Pero otra cosa es que usted, queriéndolo hacer, usted tenga una piedra llamado esposo o esposa o lo que sea que le impida hacerlo. Eso es otra cosa. Porque yo sé que Satanás trabaja muy fuerte en esto. Satanás puede a ti, ¿verdad?, mantenerte en un estado de penumbra porque te acuses, ahí está, y no eres casada. Pero tú tienes que reprenderlo, porque tú le puedes decir a tu Dios, tú sabes por qué no me puedo casar. No porque no quiero, no porque no me da la gana, porque si tú sabes, mi Dios, tú conoces mi corazón, que si por mí fuera la vida entera te la diera. Pero me impide el corazón de ese hombre o de esa mujer, porque no te ha aceptado a ti ni a tus mandamientos. ¿Se acuerda? En la ley lo dice, sino que usted tiene que leer la Biblia, amado hermano. Si usted no come Biblia, usted siempre vivirá en ignorancia. Cuando una mujer judía prometía algo a Dios, y usted sabe que por la ley de Dios, una promesa incumplida
¿Cómo Dios a usted lo catalogaba? Como alguien miserable. Pero la misma ley, queriendo prevenir y corregir muchas cosas, decía, si una mujer casada ofreciere voto a Jehová, queriendo comprometerse para hacer algo, pero su marido no lo supiere, y luego de que el marido se enterara de ese voto, el marido se lo prohibiera, así la mujer se haya comprometido con Dios, no podrá llevar a cabo su promesa, porque su marido se lo impidió. Y no le será tomado en cuenta su pecado. Pero si su marido la oyere y callare, es decir, no le dijera nada, y sabe bien lo que su mujer ha hecho frente a su Dios, y luego cuando la mujer lo quiere hacer, quiere cumplir con ese voto, y su marido ahora se lo quiere impedir, la mujer sale absuelta, pero el pecado lo lleva el marido. Porque habiéndose enterado, no puso oposición. ¿Usted se acuerda de la famosa frase que dice que el que calla, otorga? Dios lo saca a relucir en la palabra. Si usted está con su esposa o su esposo, y su esposa le dice, usted escucha a su esposa que le dice, voy a ir al culto mañana, y usted está escuchando. Dios mío, voy a orar, estamos orando juntos en la misma cama. Dios mío, mañana no voy a faltar al culto del jueves, por ejemplo. Sí, que con las damas, que quiero ir a orar, quiero aclamar. Sí, estoy en necesidad y el marido está despierto oyendo. Y al otro día, se levantan, dice, mi hijo, ya voy para la iglesia. ¡No vas! Si bien es cierto, ella queda justificada, ¿quién lleva el pecado? ¿Por qué? Porque conociéndolo en el momento, luego de la oración que dijo, mija, usted mañana no puede salir. ¿Sí me explico? Las cosas deben de ser al instante, al momento. Por eso es que uno de los temas principales de Hechos capítulo 15 es el orden, la sujeción, la obediencia. Pedro, para terminar, Pedro les dice, y Dios, verso 8, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, es decir, les dio pruebas, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia, miren, hizo entre nosotros y ellos. Es decir, que a Dios no le importó que los gentiles estuviesen, ¿qué cosa? Incircuncisos y ellos circuncidados. Amén. No hizo diferencia entre ellos y nosotros, purificando, ¿qué cosa? Por la fe sus corazones. Ahora pues, miren, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Qué significa esto? Que la iglesia estaba, ¿qué cosa? ¿Estaba dividida en opiniones? No. La iglesia estaba segura de que los gentiles tenían que circuncidarse. Por eso es que Pedro no usó la lógica, no usó la tradición, usó, ¿qué cosa? Lo más valioso que puede tener el hombre, la dirección del Espíritu Santo. Usó de misericordia, usó, amado hermano, de las virtudes de Cristo. ¿Por qué? Porque a Cristo también se lo condenaba con la ley. Yo hice este ejemplo en la clase anterior. ¿Qué pensaba un judío en el día de reposo? ¿Qué pensaba? Que en el día de reposo no se podía hacer el bien. ¿Se acuerda? Mucha gente tentaba a Jesús y velaba diciendo, veamos si en el día de reposo le sana. Y Jesús en más de una ocasión, ¿qué hacía en los días de reposo? Sanaba. Parecía a veces de adrede que lo hacía. Sí, yo creo que Jesús esperaba el sábado para sanar. Y lo hacía entonces en la sinagoga, donde estaban así los judíos, así los de tradiciones, así de aquellos que estaban más observando lo externo que lo del corazón. Gracias a Dios aquí, sí, no se lleva ese comportamiento, creo.
Mira cómo viene vestida la hermana, mira, mírala, ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque están más para conservar el rito, la forma, y no se dan cuenta que criticando a su hermano se han hecho en juez, y juez solamente hay uno, Dios. Dice el Señor en su palabra, versículo número 9, verso número 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz, es decir, sobre la nuca de los discípulos. ¿De qué discípulos se refiere? De los discípulos gentiles. Es decir, ¿por qué ponen sobre la nuca un peso? ¿Qué dice ahí? Que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Por qué le dijo estas palabras Pedro? ¿Por qué? Porque él, Pedro, siendo judío, sabía muy bien que Cristo vino a la tierra, vino al mundo a cumplir, mi amado hermano, con lo que el pueblo de Israel ni persona alguna llegó a poder cumplir. La ley, sí, dada por Dios. Porque si por la ley el hombre se hubiese salvado, pregunto, ¿cuántos se salvaron por la ley? Ninguno. Nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley. Cristo es el cumplimiento pleno de la ley. ¿Para qué? Para abrir el camino de la gracia. Pero no para que la gracia se convierta en libertinaje para esta carne. Concluyo con el verso número 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos una carga, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que quienes, es decir, que los gentiles. ¿En qué quedará esta situación? El próximo día jueves la seguiremos analizando, Dios mediante. ¿Cuántos han aprendido en esta noche? Amén. Agradecemos al Dios por habernos dado la oportunidad no solamente de escudriñar su palabra, sino también de haber aprendido lo que el Espíritu Santo quiere de nuestras vidas. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Alabamos al Cordero. Aleluya.